buenas tardes. Jaire Tepantes, el griego clásico. Bueno, vamos hoy a hablar de las palabras y sus clases. ¿Sí? Tengamos en cuenta que estos breves apuntes gramaticales son como para que tengamos una idea de lo que vamos a trabajar en griego. ¿Sí? Por lo tanto, para analizar un texto griego necesitamos tener ciertas nociones gramaticales que tal vez sea bueno comenzar por algún análisis en castellano. ¿Sí? Así que vamos a hablar de las palabras, de sus clases, y vamos a hacer referencia breve a lo que sucede en griego, ¿sí? Siempre partiendo de la base del castellano. Vamos a comenzar con una definición de palabra que dio una lingüista muy conocida que es Ana María Barrenechea. Dice que la palabra es un signo lingüístico cuyos constituyentes inmediatos no permiten la separación o permutación del orden, o no pertenecen a paradigmas cuyas unidades lo permitan. Bueno, esto básicamente significa, si yo tengo una palabra cualquiera, por ejemplo, bahía, ¿sí? Los constituyentes inmediatos de la palabra vienen a ser las letras, que puede ser o bien los grafemas o los sonidos que la componen. Dice que no permiten la separación o permutación del orden, porque si se permuta o si se altera el orden, lógicamente va a cambiar la palabra o va a cambiar ciertos matices semánticos o gramaticales de la palabra. Quedémonos con esta definición de palabra, sí, que es tal vez un poco abstracta. Lo que me interesa destacar es más que nada las clases de palabras, que es, digamos, la jerga gramatical con la que vamos a trabajar todo el tiempo en griego. Así pues, las palabras se dividen en variables e invariables. Las palabras variables son aquellas que justamente varían, ¿sí?, en función de ciertos parámetros gramaticales, ¿sí? Así tenemos 5 clases de palabras variables, que son el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo y el verbo. Vamos a dar unos pequeños ejemplos de cada uno, ¿sí? Un ejemplo de sustantivo puede ser, por ejemplo, la palabra casa, ¿sí? Si uno piensa en casa, libro, perro, computadora, etc., todos esos son sustantivos, ¿sí? Si pensamos en un adjetivo, bueno, un adjetivo es una cualidad: lindo, feo, negro, blanco, etc. El pronombre se llama así justamente porque reemplaza a un nombre, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir en una frase, yo digo, por ejemplo, Luciano cruzó la calle y Luciano fue a comprar, yo puedo decir directamente Luciano cruzó la calle, fue a comprar, por ejemplo. El pronombre viene a reemplazar un nombre para evitar su repetición, ¿sí? Y después tenemos el artículo, que en castellano lo conocemos, es el, la, lo, ¿sí? En griego también tenemos artículo. Y por último el verbo que especifica acciones, ¿sí? Comer, correr, llevar, traer, reír, etc. son verbos. Hay que decir al respecto que tanto sustantivo como adjetivo, pronombre y artículo, ¿sí?, en la jerga gramatical se los conoce en general con el nombre de nombres, valga la redundancia, ¿sí? Y los nombres, en este sentido gramatical, los nombres se dice que se declinan, ¿sí? En castellano lo que hacen es sufrir variaciones de género y número. Yo, por ejemplo, dado un sustantivo como casa, el sustantivo varía de número. Yo puedo decir casa para referirme a una sola, pero si quiero hablar de varias, cambio la terminación, casas. Los adjetivos, en cambio, sufren variaciones de género y de número. Yo puedo decir, por ejemplo, el adjetivo lindo, yo puedo decir lindo, pero también puedo decir linda. Y este sería el femenino. Sí. Y también puedo pasar ambos al plural, de modo que puedo decir lindos y lindas, ¿verdad? Estas son las variaciones entonces de los adjetivos.
Lo mismo puedo decir con un pronombre, ¿sí? Yo puedo decir este, esta y esto. También puedo decir estos y estas. Varía en función del género y del número. Otro tanto ocurre con los artículos, ¿sí? Yo puedo decir el, la, lo. También puedo decir los, las y los. ¿Sí? Es decir, en castellano los nombres sufren flexiones. Lo que en jerga gramatical son flexiones de género y número, que son dos parámetros gramaticales. En griego vamos a ver después que hay además una flexión de caso, pero eso ya es específico del griego. Y a esa flexión de caso, esto sí es importante aclarar, a la flexión de caso se la llama declinación. Los verbos por su parte tienen otros parámetros, ¿sí? Si yo por ejemplo tengo un verbo como comer, ¿sí? Comer es un verbo que yo puedo conjugar, es decir, a diferencia de los nombres que se declinan en griego, los verbos se conjugan. Conjugar quiere decir flexionar también, flexionarse de acuerdo a ciertos parámetros gramaticales que son distintos del sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo, ¿sí? Que son en particular la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, yo como, este verbo está conjugado en la primera persona, es decir, yo, del singular, ¿sí? Primera persona del singular, modo indicativo, ¿sí? Tiempo presente y voz activa sería en este caso. Así pues, entonces los nombres se declinan en griego clásico y el verbo se conjuga tanto en castellano como en griego. Vamos entonces a las palabras invariables. Las palabras invariables, hay 4 clases de palabras invariables que son el adverbio, la partícula, el nexo y la interjección. El adverbio es aquel que acompaña, como su nombre lo indica, acompaña un verbo. Si yo puedo decir, por ejemplo, allí. Allí es un adverbio de lugar. Puedo decir, por ejemplo, comúnmente. Y estamos hablando de un adverbio de modo, ¿sí? Ni en castellano ni en griego varían, ¿sí? Son palabras que justamente permanecen su forma independientemente de su lugar en la oración, ¿sí? No cambian. La partícula es algo propio del griego clásico, ¿sí? La partícula es como su nombre lo indica, es una pequeña palabra, una palabrita muy pequeña que introducía determinados matices pragmáticos, es decir, determinadas formas del hablante para dirigirse a la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, en griego tenemos la partícula men, que significa, entre otras cosas, es una partícula que significa apertura de discurso. O sea, cuando un griego comenzaba a hablar de alguien y a dar un discurso de cierta extensión, usaba la partícula men. Las partículas en griego clásico se ubican en segundo lugar en la oración. Esto después lo vamos a ver con más detalle. El otro tipo de palabras invariables son los nexos. Los nexos, como su nombre lo indica, establecen una conexión, ¿sí? Entre dos palabras o dos oraciones o dos cláusulas. Así, por ejemplo, empezamos por los nexos coordinantes. Un nexo coordinante en castellano es y. ¿Sí? Yo puedo decir el perro y la casa. Puedo decir Juan se acostó y se durmió, ¿sí? Lo que hace y entonces, como cualquier nexo coordinante, une
palabras que están a un mismo nivel sintáctico. En cambio, el nexo subordinante une palabras también y cláusulas, pero las pone en un nivel de subordinación. ¿Sí? De estos nexos subordinantes hay dos tipos, que son la preposición y la conjunción. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo la casa de piedra, ¿sí? La preposición de está marcando una relación de subordinación. ¿Sí? Piedra está subordinada a casa. ¿Sí? Es decir, la preposición marca una relación de subordinación entre palabras. En cambio, la conjunción, ¿sí? La conjunción subordinante, pone en relación cláusulas. ¿Sí? La cláusula es un macrosintagma que está compuesto de sujeto y predicado. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo en castellano. Bueno, un poco feo el ejemplo, pero es Juan cruzó la calle para que Pedro no lo viera. ¿Sí? Acá tenemos una relación de subordinación entre cláusulas, es decir, tenemos dos cláusulas. En primer lugar, Juan cruzó la calle y en segundo lugar, Pedro no lo viera. Y la relación de subordinación está establecida por esta conjunción que es para qué. ¿Sí? Esa es una conjunción subordinante, establece una relación de subordinación entre dos cláusulas. Fíjense que tenemos aquí una cláusula, Juan cruzó la calle. ¿Por qué? Porque está compuesta de un sujeto que es Juan y de un predicado que es cruzó la calle. Y en la segunda cláusula tenemos un sujeto en Pedro y no lo viera viene a ser el predicado. ¿Sí? Y por último tenemos la interjección. ¿Sí? O, ay, ouch. Todas esas son interjecciones, expresan un sonido particular que refleja dolor, emoción y un gran etcétera. Así pues, eso sería todo con respecto a las clases de palabras, tanto variables como invariables.